Bueno, bienvenidos a todos al cuarto y último panel de esta jornada, en el que vamos a estar hablando sobre los desafíos del midstream. Mi nombre es Estefanía Argenio, soy jefa de seguridad de procesos en TGN y voy a estar moderando este panel junto con Bautista de Letieres, que es analista de nuevos negocios en Pan American Energy. Voy a empezar presentando brevemente a nuestros oradores. Como ya dijimos anteriormente, las biografías completas las pueden encontrar en la web. Carlos Ranzani es director de operaciones en TGN. Muchas gracias, Carlos, por venir. Walter Actis es gerente ejecutivo de proyectos estratégicos en YPF. Gracias también. Y en tercer lugar, Daniel Schiaffone, por temas personales, no pudo asistir. Y tenemos a Francisco Imperatore, que es gerente de trading, también de PAE. Gracias. Así que les agradecemos por venir a compartir un rato de su tiempo y comenzamos con la ronda de preguntas. Bueno, Carlos, empezamos contigo. En los últimos meses se ha hablado mucho sobre distintas obras de expansión en el sistema de transporte de gas de Argentina. Nos gustaría que nos cuentes un poco sobre esos proyectos, sobre cuál es el impacto que van a tener en Argentina y sobre el rol que está jugando TGN en esas expansiones. Bueno, perfecto. Buen día a todos. Primero, felicitar por este espacio a la Comisión de Jóvenes. Me parece que es sumamente importante que puedan escuchar en qué estamos trabajando y a ver si los convencemos, ¿no?, de sumarse a estos desafíos que tenemos. Y agradecer también esta oportunidad de poder charlar de este tipo de proyectos que consideramos que son estratégicos no solo para la industria, sino para el desarrollo del país. Cuando empecé a trabajar en esto hace más de 25 años, la verdad que no se hablaba tanto de transporte de gas como mencionabas en la pregunta. En los últimos meses se ha hablado mucho de gasoducto, de transporte de gas, y tal es así que en cualquier reunión que uno tenía y le preguntaba de qué trabajabas, suponían que el transporte lo hacíamos con camiones, ¿no?, muy lejos de los ductos que operamos, que tienen más de 75 centímetros de diámetro o más de 90 centímetros los nuevos gasoductos, o las presiones operativas que manejamos de 60, 75 o 100 bares, comparada con los milibares que hay en cada uno de los domicilios nuestros, ¿no? Así que realmente es un aprendizaje del día a día. Y lo que vemos hoy, y voy a enfocar en dos proyectos particularmente. Hace muy poquito, en junio, tuvimos la habilitación de una obra que hizo TGN, de la primera etapa de la reversión del gasoducto norte, que esto nos permite llevar gas de Vaca Muerta hacia el norte del país por una capacidad de hasta 10 millones de metros cúbicos día. Y también tuvimos en junio la habilitación de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner, un tramo que vincula Tratayén con Saliqueló, más de 500 kilómetros de 36 pulgadas, muy importante, dado que incorpora una capacidad adicional de 11 millones de metros cúbicos día, que va a escalar claramente. Están en construcción 2 plantas compresoras que van a llevar a 22 millones de metros cúbicos día esa capacidad en los primeros meses del año que viene. Y también resaltar que hace muy poquito, el viernes 25 de agosto, el Gobierno Nacional también lanzó la licitación de la segunda etapa de reversión del gasoducto norte por una capacidad de hasta 19 millones de metros cúbicos día. ¿Y por qué resalto este valor de capacidades? Porque vamos a poder transportar gas de Vaca Muerta a través de nuestro sistema centro-oeste hasta una planta que se llama La Carlota, en Córdoba, y de ahí se va a construir un nuevo gasoducto de unos 122 kilómetros, también de 36 pulgadas, que lo va a vincular con el gasoducto norte, en Tío Pugio, otra planta nuestra, también en Córdoba, y de esta manera llegar con 19 millones al norte del país, que se van a sumar a los 3 millones de metros cúbicos día hoy de producción nacional que tiene la cuenca noroeste, y de esta manera vamos a poder abastecer esa demanda normal, promedio de invierno, de 22 millones de metros cúbicos día del norte. Es decir, es una obra trascendente para asegurar el abastecimiento de gas en esa zona del país. Ahora vuelvo un poquito sobre el gasoducto Néstor Kirchner, porque para poder lograr tener esos 19 millones de metros cúbicos necesitamos tener respaldo de gas, con lo cual está prevista la segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner, que va a ir desde Saliqueló
hasta una planta de TGN cerquita de Rosario que se llama San Jerónimo, y eso va a posibilitar después, con la incorporación de las plantas que tiene previsto el proyecto, subir la capacidad del primer tramo ya construido a 39 millones de metros cúbicos día y la segunda etapa, esta de Salíqueló-San Jerónimo, a 20 millones de metros cúbicos día. Es decir, estamos en presencia de proyectos muy importantes, hay otros en gas, después Walter va a ampliar un poquito sobre el tema, pero estamos en una etapa en donde tenemos muchos proyectos muy desafiantes, simultáneos, los que nos genera mucha adrenalina en la industria. Y acá me gustaría destacar tal vez dos temas sobre los que tenemos que empezar a pensar y abordar. Y uno es el esquema regulatorio, es decir, nosotros vamos a poder, con una expansión muy moderada después, poder exportar gas a Brasil vía Bolivia o también a Chile por el norte. Y el esquema regulatorio acá va a ser clave de cómo vamos a usar la infraestructura existente, tanto en Argentina como en Bolivia, como en Brasil. Así que me parece que eso es un poquito el panorama en general, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Es información súper importante sobre un tema que claramente tiene cada vez más difusión. La siguiente pregunta es para Walter. ¿Cuáles son los proyectos que ha definido YPF como estratégicos para los próximos años? ¿Cuáles son sus características más relevantes y cómo van a impactar en el sector del midstream? Bien, gracias, Estefanía. Buenos días a todos. Repito también la invitación y gracias por invitarme, por permitirme compartir con todos ustedes qué estamos haciendo en YPF. Pero quisiera empezar antes que nada con darle un poquito de contexto breve de por qué ahora, ¿no? Un poco se habló durante las charlas de la mañana. La productividad comprobada que tenemos en Vaca Muerta, ya sabemos, ¿no? Somos el segundo reservorio de Shell en gas en el mundo y el cuarto en petróleo, fue determinante para que empezáramos a hacer lo que es el derrisqueo y la producción. Pero los niveles que hemos alcanzado ahora de eficiencia en la producción, bajamos desde el 2016, más o menos el costo de desarrollo era de $19 por barril, hoy estamos a $9 por barril más o menos, que nos da la misma competitividad que a nivel mundial. Entonces, hoy este contexto hace que tengamos la oportunidad de desarrollar toda esta producción que tenemos en Vaca Muerta y llevarla a todos los centros de procesamiento y a todo lo que es la monetización vía exportación. Entonces, en ese contexto surge lo que en YPF en particular denominamos la Oficina de Proyectos Críticos, que fue viabilizar con tres ejes principales. Uno fue el foco en la monetización del petróleo. Después, esa monetización del petróleo permitiría avanzar en la monetización del gas. Y el tercer eje es lo que es llevarlo todo esto en un contexto de descarbonización y darle la sustentabilidad que necesitaba todos los proyectos. Entonces ahí nos enfocaríamos en el tercer eje, que serían las energías limpias y renovables y una forma de almacenamiento que es la exploración del litio. Entonces, si tenemos esos tres ejes en vista, se entiende mejor por qué hemos definido los proyectos que hemos definido, ¿no? Uno de ellos es llevar la producción de petróleo de Vaca Muerta, del hub core que le llamamos, en Loma Campana, ya sea por el Vaca Muerta Norte, que es uno de los proyectos que llega hasta Puesto Hernández y comunica con el recientemente rehabilitado oleoducto trasandino, ¿sí? Que permite la exportación a Chile, a la refinería de Biobío o también a la ciudad de Concepción, que está el puerto de carga en caso de hacer una exportación. Y desde ahí mismo, desde Puesto Hernández, se puede hacer, hay una bifurcación que lleva un ducto a la refinería de Luján de Cuyo. Entonces eso nos permite la monetización, la industrialización del crudo en la refinería de Luján de Cuyo. El siguiente proyecto que hemos definido como estratégico y crítico es el Vaca Muerta Sur. El Vaca Muerta Sur lo que hace es una conexión desde el hub core en Loma Campana hacia Allen. Es un ducto de más o menos 130 kilómetros, de 30 pulgadas, que conecta, el primer tramo conecta con el existente ducto de Oldelval que termina en Puerto Rosales, que también tenemos una vinculación y está definido como proyecto crítico la expansión de ese ducto
con su proyecto Duplicar, y la expansión de la terminal de cargas en oil tanking en Puerto Rosales. En paralelo, el segundo tramo del Vaca Muerta Sur sale desde Allen y termina en Bahía de San Matías, en Punta Colorada, donde, además del ducto de 450 kilómetros, se hace una terminal de carga de 1 millón de metros cúbicos. Para que se imaginen, son 10 tanques de 100.000 metros cúbicos. Para ponerlo en tamaño referencial, son 10 canchas de fútbol, más o menos el tamaño que tienen los tanques en la terminal. Y después se hacen 2 boyas. El Golfo de San Matías tiene la ventaja de que, como a 7 kilómetros, tiene una profundidad de 40 metros, que permite el anclaje de barcos que se llaman VLCC, Very Large Crude Carriers, que son los cargueros más grandes que existen, haciendo extremadamente eficiente el flete y el despacho del combustible, del petróleo. Y después, dentro de los proyectos queda todo lo que es la monetización del gas. Como lo que decía, eso nos habilita a lo que es la monetización del gas, pensando en lo que son 3 ductos de 36 pulgadas que van desde el Hub Core hasta Bahía Blanca, a donde se desarrolla el proyecto de LNG, ¿no? de licuefacción de gas, con una capacidad total de 25 millones de toneladas por año. Eso, para que se den una idea, cuando termine todo el proyecto y estemos en capacidad de procesar las 25 millones de toneladas, es como duplicar la producción de gas que el país tiene hoy. Hoy el país produce aproximadamente 130 millones de metros cúbicos. El proyecto de GNL va a demandar aproximadamente unos 110, 115 millones de metros cúbicos. Y por último, también definido como no menos importante, como proyecto crítico, ya no tanto vinculado en el upstream, sino más en el downstream, es la posibilidad de la industrialización, las mejoras que estamos haciendo en nuestras refinerías. Las refinerías estuvieron diseñadas para el crudo más convencional, el crudo más pesado. Entonces, hay que adaptarlas para que no perder capacidad de procesamiento del crudo liviano que viene de Vaca Muerta. Entonces, para ello se hace una unidad de topping, que se llama, estamos modificando las 5 unidades que tenemos, 5 de 6. La más importante es el topping D, que estamos haciendo en La Plata, que se permite mantener, inclusive a incrementar en un 15% la capacidad de procesamiento. Y después, como dije antes, todos estos procesos, todo este proyecto y esta posibilidad de expansión tienen que hacerse en un marco de sustentabilidad y de mejora en el impacto, de reducción en el impacto que tenemos con el medio ambiente. Y en eso estamos trabajando en lo que son las 2 refinerías, que son la planta de hidrotratamiento de naftas y reformado en La Plata, y lo mismo hacemos para el gasoil, hidrotratamiento y reformado en Luján de Cuyo, que lo que hace este tratamiento disminuye la cantidad de azufre que tiene el contenido de los líquidos y mejora el hectanaje de los mismos, aumentando el rendimiento y haciendo que este combustible sea aceptado por lo que es la norma Euro 5, que son los vehículos que están viniendo nuevos con menos emisiones. Así que me pasé un poco el tiempo, pero creo que era importante contarles más o menos de qué se tratan todos los proyectos y sobre todo darle el contexto de por qué ahora y cómo se relacionan entre ellos. Bueno, Walter, muchas gracias, muy interesante. La siguiente pregunta es para vos, Francisco. Dale. En los últimos años hemos visto un aumento muy importante en la producción de petróleo en la cuenca neuquina gracias a Vaca Muerta, y eso trae aparejado desafíos, tanto en la calidad del petróleo como también en el transporte de ese petróleo. Bueno, la duda sería cuáles son los desafíos que eso trae aparejado y cómo los están enfocando desde PAE, digamos. Perfecto. Lo primero, quizás un comentario general. Obviamente es un momento de mucho optimismo en la industria. O sea, la potencialidad de la Argentina en petróleo, gas y otras energías es enorme, y estamos viendo materializarse muchos de los proyectos que 4 o 5 años atrás, teníamos en carpeta y soñábamos que fuese en realidad. Hemos visto, como decía Walter, el enorme éxito que es Vaca Muerta. Ya la industria lo ha validado, lo han validado jugadores de la Argentina y jugadores internacionales. Las inversiones son cuantiosas, los compromisos son cuantiosos, y lo que teníamos que resolver como industria era el transporte desde la cuenca hacia los mercados y hacia las refinerías.
Parece sencillo, parecía trivial, pero lo cierto es que eso requiere la coordinación de muchos jugadores que estén dispuestos a invertir todos a la par. El oleoducto troncal que permite, o el principal oleoducto que hoy en día permite evacuar la producción de vaca muerta hacia las refinerías de Buenos Aires, pertenece a una empresa que se llama Oldelval. Oldelval, de hecho, es una empresa cuyos accionistas somos los productores, YPF y PAE, 2 de ellos, pero también otros 5 productores de la cuenca. Y estructurar ese negocio, estructurar ese proyecto, sí que tomó tiempo. Sabemos que comprometer y pensar en proyectos a 15 o 20 años en la Argentina es desafiante, y todos nosotros asumimos ese desafío y nos hemos comprometido para que este proyecto duplicado del Oldelval se materialice. Ya está entregando sus primeras pequeñas expansiones y es realmente lo que le va a dar el salto exportador a Vaca Muerta. Y en esto quiero compartir algo de la historia de Pan American y señalar el valor que tiene poder exportar un commodity, el petróleo, para aumentar la escala de las inversiones. O sea, Pan American Energy ha sido durante muchos años el principal exportador de la Argentina. Hoy somos más, o sea que esa competencia se valora, somos más jugadores que exportamos. Y nuestro principal club de exportación era el Escalante de Golfo San Jorge. Y es justamente en esa dinámica de tener una parte de nuestra producción que va al abastecimiento de las refinerías de la Argentina y otra parte que se exportaba a los mercados internacionales, que fuimos una compañía que tuvo la tasa de reposición de reservas más alta en la cuenca. Entonces, esos son elementos que le dan un futuro a Vaca Muerta. Poder exportar el commodity, poder monetizarlo, poder mostrarle a los jugadores internacionales que el barril está, que el barril se exporta, que se monetiza, es un elemento fundamental. Y cuando uno se sienta con los bancos a buscar financiamiento y a pensar cómo llegaremos algún día a producir 1 millón de barriles en la cuenca, eso involucra mucho apoyo del sector financiero y el elemento de exportación tiene que estar presente. Eso creo que todos hoy en día en la cuenca lo entendemos, todos los productores lo entendemos, y es uno de los desafíos que tenemos que resolver a largo plazo, lograr financiar los siguientes escalones de producción de nuestra cuenca. Hemos hecho la tarea difícil, que era darle un horizonte a través de la ampliación del midstream, Oldelval, Oil Tanking, que como decía Walter es la terminal de exportación que nos vinculará a los mercados internacionales. Pero no quiero dejar de destacar también mucho trabajo que se ha hecho en la cuenca. Los jugadores hemos hecho oleoductos de captación que nos permiten llegar a esos oleoductos troncales. Han sido inversiones cuantiosas también, han sido inversiones que requirieron de colaborar entre productores, es decir, generalmente no va a diseñar un oleoducto en la cuenca para un solo yacimiento, sino que va a tratar de capturar las sinergias con otros productores. Y nuevamente uno tiende a pensar, bueno, ustedes son todos competidores, pero la verdad cuando hablamos de midstream es mucho mayor el grado de colaboración que el de competencia que tenemos entre todos los productores de la cuenca. Así que tenemos un horizonte totalmente auspicioso y queremos darle a Vaca Muerta la siguiente etapa de proyectos de midstream para que pueda seguir creciendo. Muchas gracias, Francisco. Queda también claro que hay mucho desafío y mucho trabajo por delante para todas las generaciones que vienen. Seguimos con la segunda pregunta para Carlos sobre transporte de gas. Hay temáticas que en la industria nos resuenan cada vez más, como el cuidado del ambiente, la descarbonización, la búsqueda de una operación cada vez más sustentable. Queremos saber cuáles son las principales estrategias que se están desarrollando para potenciar la sustentabilidad, qué desafíos implican estas estrategias y también de qué manera aportamos nosotros como industria a lo que es el proceso de transición energética. Este es un tema trascendente, un tema de actualidad. Hoy todas las empresas tenemos un objetivo relacionado con sustentabilidad. La mayoría tenemos un objetivo de net zero que tiene que ver con gestionar el cambio climático. Pero para poner un poquito en contexto algunas cifras globales de cómo abordar el tema de transición energética, me parece que van a ser útiles. Hoy tenemos, de acuerdo a reportes de Naciones Unidas o de OLADE, que es la Organización Latinoamericana de la Energía, 8.000 millones de habitantes en el planeta. En América Latina y el Caribe, el 8,2%.
y el 8,3% de emisiones globales en el mundo se generan en América Latina y el Caribe, es decir, una proporción muy baja. El 73% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del uso de la energía, particularmente de la quema de combustibles fósiles, y por eso es el abordaje de la descarbonización. Ahora, cuando hacemos un zoom nuevamente en la región, no es el 73%, es el 43%. Es decir, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, hay una mayor utilización de la hidroelectricidad, una mayor utilización del gas y una menor utilización del carbón. El carbón es el combustible que más emite CO2. A nivel global tenemos aproximadamente 50 gigatoneladas de CO2 equivalente por año emitidas. De esas, aproximadamente el 27%, es decir, 15 gigatoneladas, corresponden a carbón. Ahora, de nuevo, ese 27%, cuando hacemos un zoom en la región y volvemos a mirar América Latina y el Caribe, es un 5%. Es decir, hay muy baja utilización del carbón. Lamentablemente, el conflicto Rusia-Ucrania llevó a varias economías del mundo a migrar del gas al carbón, por una cuestión de seguridad energética. Quiere decir que en lugar de trabajar en reducir emisiones, se viró en varias economías hacia un combustible que emite más. Ahora, si vemos por qué nosotros no debemos estar primero en la fila, ¿sí?, en el contexto de transición energética, podemos sumar un par de datos adicionales. De los 8.000 millones de habitantes, hay 1.000 millones que aún no acceden a la energía en el mundo. Y además se prevé que para el 2050 no vamos a hacer 8.000 millones, vamos a hacer 9.700 millones. Y de nuevo, pensando en América Latina y el Caribe, vamos a hacer 100 millones más de habitantes de los que somos hoy. La mayoría de los gobiernos va a estar propiciando mayor desarrollo, propiciando mejor calidad de vida. Eso significa mayor utilización de energía. Entonces, es muy importante entender que tenemos que cumplir con las metas de limitar la temperatura del planeta a 1,5 grados respecto de la era preindustrial, es decir, de 1850. Y como dato, en el 2022, esa temperatura global fue 1,24 por sobre el promedio del periodo 1850-1900, es decir, estamos acercándonos peligrosamente a ese límite de temperatura, con lo cual hay que tener mayor acción, como dijo el secretario de Naciones Unidas recientemente. En esa fila tienen que estar primero las economías desarrolladas, que son las que más están emitiendo, ¿sí? Hay 10 países que emiten aproximadamente el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, la estrategia que nosotros tenemos en TGN es, primero, postular como objetivo estratégico el Net Zero 2050, y acá tomamos como base lo que trabajó la Agencia Interestatal de Estados Unidos y Canadá de transporte de gas, en donde congrega a 26 compañías que operan unas 200.000 millas de ductos, es decir, el equivalente a 30 TGNs, y postulan que van a tener emisiones compensadas neteadas al 2050. Como el 2050 queda lejos, es necesario tener metas intermedias que podamos gestionar, con lo cual lo que hicimos fue definir metas a 5 años con métricas asociadas a reducción de emisiones en nuestras operaciones. Y eso lo gestionamos a través de tableros de control, en donde definimos indicadores como para ir viendo la evolución de esas métricas. Ahora bien, como último comentario, no quiero dejar de mencionar la importancia de la comunicación. Es decir, la industria tenemos que mostrar que somos parte de la solución del problema para poder lograr este objetivo trascendente de Net Zero 2050. Gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias. Walter, la siguiente pregunta es para vos.
¿Cuál sería el impacto para el país de la concreción de los proyectos que ya han nombrado y cómo impactarían sobre la matriz energética de Argentina y en el avance en la transición energética? Bien. Bueno, si empezamos por el petróleo, como decía Francisco lo mencionó, queremos movilizar en la cuenca aproximadamente 1.000.000 de barriles y para llegar a ese número necesitamos la evacuación, ¿no? Y si se concretan todos estos proyectos, haciendo números grandes más o menos, unos 500.000 barriles irían por el oleoducto por Oldelval hacia la terminal de Oil Tank en Evitem, unos 300 irían más o menos por el Vaca Muerta Sur, otros 110 irían a la refinería de Luján de Cuyo, otros 100 irían a Chile y un poco más a lo que es nuestra refinería en Plaza Winkle. Con eso, si más o menos hacemos la cuenta, son el 1.000.000 de barriles que queremos movilizar en la cuenca, ¿no? ¿Y eso qué permitiría? Hoy en nuestras refinerías no estamos procesando todo el crudo que la refinería tiene capacidad de procesar, justamente por una falta de producción y por una decisión de otros de exportación. Nosotros estamos procesando aproximadamente 230 o 240.000 barriles día, con una capacidad más incrementada al modificar las refinerías que nos llevaría a 340, 350. Entonces, cuando por ahí ustedes escuchan y ven el soberanía energética, no es solamente un jingle publicitario, es realmente lo que queremos lograr. Esto nos permitiría que nuestras refinerías, todas las refinerías que están disponibles en el país, tengan el petróleo para procesar y así, salvo algunas partes estacionales que pueda haber, sobre todo con el gasoil, porque sabemos que sobre todo el agro es muy dependiente del gasoil y algunas partes de la industria, no tendríamos la necesidad de importar ni crudo para procesamiento, ni naftas, ni diésel, ¿no? para lo que es el consumo interno. Eso es lo que llamamos la soberanía. Con eso ya es un informe de la Secretaría de Energía. Del año pasado se importaron aproximadamente unos 6.000 millones de dólares en energía. Entonces, imagínense ya el solo hecho de no tener que importar ese diésel, cómo reduce, y la generación de divisas, porque al mover 1.000.000 de barriles generaríamos un saldo exportable de aproximadamente unos 150, 160.000 barriles solo YPF, imaginen toda la industria, con un incremento en el ingreso de divisas. Eso es solamente gas, eso es solamente petróleo, perdón. Si vamos al gas, realmente más allá de abastecer a lo que es el mercado local, con el plan gas y con toda la red de gas que se está desarrollando, el LNG nos permitiría, como dije antes, exportar lo mismo que producimos hoy. Eso sería con una inversión de aproximadamente unos 50 billones de dólares, porque hacen falta 30 en infraestructura y 20 para el desarrollo de los campos. Eso generaría una facturación como de 15 billones por año, y de los cuales 7 billones sería más o menos el ingreso en divisas. Entonces, sigamos poniendo en contexto lo que significa realmente tener la soberanía energética, generar saldos exportables, y el hecho de hacer el gas, como dije antes, nos lleva a salir del petróleo, ir al gas. El gas, un poco lo mencionó Carlos recién, emite un 42% menos que otro combustible fósil. Entonces ya contribuimos a lo que es la reducción de la huella de carbono, y además genera divisas para poder invertir y desarrollar lo que son adicionalmente energías renovables, energías verdes, y también la forma de almacenarla, que es con el litio. O sea, en general hay un plan, esto que llamamos de nuevo, y lo repito, la soberanía energética, es realmente dejar de depender y empezar a generar divisas con este gran valor que tenemos en nuestros yacimientos en Vaca Muerta, para el bienestar de las compañías y para el bienestar, naturalmente para el bienestar del país. Gracias, Walter. Esperamos que se puedan ir concretando todos estos proyectos entonces. Y para cerrar entonces la ronda de preguntas individuales, terminamos con Francisco. Cuando uno observa la variación en la producción de petróleo a nivel país, observamos un aumento en la producción de medanito con una disminución en la densidad y un declino en la producción de crudos pesados. ¿Qué desafíos y qué oportunidades genera esta situación al parque refinador y cómo PAE se está preparando para estos mismos?
Es un punto muy válido de que el parque refinador estaba más orientado a petróleos más pesados, sea de la cuenca de Golfo San Jorge o de la cuenca cuyana, en el caso de Luján de Cuyo. Y el propio medanito, que gracias al desarrollo del shale, si bien cuando uno va más al detalle, el shale tiene diversos colores y muchas calidades distintas a lo ancho de la cuenca, lo cierto es que el promedio de eso es muy distinto al medanito que conocimos décadas atrás cuando nos tocó diseñar las refinerías. Entonces, eso derivó en un proceso, o deriva en un proceso de adaptación. Hay que invertir en las refinerías. No son inversiones por ejemplo, muchas veces uno se pregunta, bueno, hace falta, teniendo toda esta cantidad de petróleo, hace falta una nueva refinería en la Argentina. Y a uno le toca aclarar, es muy difícil un caso económico de una refinería para exportar cada uno de los subproductos. Entonces, realmente la orientación en la mayoría de los países productores de petróleo está en exportar petróleo y tener sí refinerías para abastecer su propio mercado doméstico. Y eso es lo que estamos haciendo. Se están haciendo inversiones. PAE con su marca Action ya lleva una historia de invertir en la refinería de Campana, focalizado en mejorar los rendimientos a diésel y a gasolinas de los crudos que procesamos, a reducir el contenido de azufre, y se continúan haciendo inversiones incrementales para adaptarnos a poder utilizar la mayor cantidad posible de crudo de vaca muerta, porque esa es la oportunidad. No nos olvidemos que siempre va a ser muy eficiente, inclusive también desde el punto de vista de emisiones, transportar crudo por oleoductos que vienen desde la cuenca neuquina hasta Bahía Blanca y luego hacia las refinerías de Buenos Aires, relativo a transportar crudo que viene de Golfo San Jorge, que hay que transportarlo por barco y luego así en Bahía Blanca bombearlo por oleoducto. Entonces, realmente esa traslación en las dietas de las refinerías hacia más crudo de vaca muerta por sobre otros crudos es una realidad, requiere inversiones y las estamos haciendo. Bueno, Francisco, muchas gracias. Y a modo de cierre, nos gustaría hacerles una pregunta transversal como para que puedan compartirnos su visión. ¿Qué le aconsejarían a los jóvenes que todavía están estudiando y tienen intereses en nuestra industria y a aquellos que están en ella y buscan tomar desafíos en el midstream? No sé si quieres arrancar, Francisco, vos, Carlos. Arranco si quieres, sin problema. A ver, para mi generación teníamos un mandato, ¿no? Nuestros padres decían, tenés que estudiar para poder tener oportunidades, después tenés que trabajar para poder desarrollarte y después vas a poder jubilarte y poder cosechar lo que plantaste durante tu carrera profesional. Hoy en día, cuando hablo con mis hijos de este tema de qué aconsejarles, por supuesto que estudiar está dentro de esas conversaciones como la posibilidad de tener más y mejores oportunidades para poder desarrollarse. Pero me parece que lo que más hago hincapié es que tienen que ser felices, tienen que buscar algo que les guste, que les apasione y que les genere adrenalina trabajar en eso. Hoy, como vimos, hay proyectos muy desafiantes en nuestra región. Además, tenemos una posición excelente para gestionar la transición energética si tomamos como combustible de transición el gas. Pero lo que más moviliza es poder tener un propósito. Y la verdad que el propósito en TGN lo vemos día a día, porque tener que transportar gas y llevarlo a cada uno de los destinos y a cada uno de los sitios donde lo requieren y lo demandan es un desafío permanente, con lo cual eso genera mucha identidad en la gente. Tenemos muchos proyectos por delante y este tema de transición energética es desafiante y necesitamos ayuda, con lo cual espero que puedan ayudarnos a poder cumplir con todos estos objetivos que tenemos. Bueno, este tipo de preguntas se responde sumando nomás, concuerdo. Sí, hemos visto en la situación en la que estamos ahora, más allá de que sea una oportunidad única, particularmente en Argentina nos encontramos en una oportunidad única de tener tantos proyectos a la vez, de una complejidad tan alta, donde no solamente la experiencia, pero principalmente el talento, la pasión, el conocimiento, las nuevas tecnologías. Yo escuchaba el panel anterior
y es cierto, si nos ponemos a ver el mix entre el conocimiento y lo que traemos nuevo, llegar a esa eficiencia que nos permite hoy producir, no se logró de la noche a la mañana porque alguien que hace mucho que lo hace, sino porque se hizo el trabajo colaborativo. Creo que hoy lo que identifica a las compañías, lo que nos identifica como sociedad, eso es el trabajo colaborativo, que todos aporten el mejor conocimiento que tienen para una causa común. Y creo que esa causa común ahora nos da la oportunidad de ser autosuficientes, hacerlo de manera responsable, la generación de puestos de trabajo, el crecimiento, la descarbonización. Va a necesitar de todos, va a necesitar absolutamente de todos, y principalmente esa fuerza, esa voluntad, esa atracción de los jóvenes, que aunque sea una industria que tiene tantos años, YPF cumplió 100 años el año pasado, constantemente nos renueva, constantemente nos desafía, y son lugares, esta industria es un lugar donde los límites solamente se los pone cada uno, los individuos, las oportunidades están en todos lados. Entonces, si tuviera que resumirlos es, súmense, los necesitamos, la oportunidad es muy grande, la van a pasar muy bien, y es muy importante el aporte de todos ustedes para todos, de nuevo, para el crecimiento de cada uno de nosotros y para el crecimiento de todos como país. Y yo voy a sumar a eso diciendo que si quieren dinamismo, sin dudas esta industria se los va a dar, y no tengo dudas de que los que se egresan ahora, de acá a 20 años, cuando miren hacia atrás, van a haber participado en proyectos de perforación, de midstream, se habrán reinventado como especialistas en inyectar CO2 a yacimientos, habrán hecho litio, habrán hecho cosas de eólica o de hidrógeno. O sea, es una industria que ya ha abierto el abanico y estamos trabajando en todas las energías, y realmente necesitamos talento que esté predispuesto, que sea creativo, que sea emprendedor, y sé que la cultura de nuestras compañías le va a dar oportunidades para hacerlo. Bueno, muchas gracias, Carlos, Walter y Francisco. La verdad que siempre es un gusto escuchar hablar de estos temas para mí. Y bueno, a continuación va a estar la encuesta, ¿no?, con la presentación de los resultados. Así que bueno, despedimos a este panel con un aplauso. Gracias. Gracias.